El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni de violencia. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Amables televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a Congreso y Sociedad, el programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. Hoy con un invitado muy especial, el defensor del pueblo, Jorge Armando Otálora. Bienvenido, doctor Otálora, a Congreso y Sociedad. Néstor, muy buenas noches, gracias por la invitación. Doctor Otálora, ¿cómo sirve a la sociedad la Defensoría del Pueblo? ¿Cuál es su misión? Pues una de las misiones fundamentales que le ha asignado la Constitución Política de Colombia es precisamente la de ser el vocero de los derechos humanos en nuestro país. Nosotros generamos toda esa pedagogía, todo ese acompañamiento y fundamentalmente toda esa denuncia en la que los colombianos se les desconozcan sus derechos. Ahí tenemos que convertirnos en un puente entre los ciudadanos y las instituciones del Estado. ¿Tiene en todas las regiones del país la Defensoría del Pueblo personeros que se hacen cargo de esa defensa? Sí, nosotros tenemos unos defensores regionales a lo largo y ancho del país, en todas las capitales del departamento. Adicionalmente, en algunos sectores se han creado unas regionales, como es en Puerto Boyacá, como es en Ocaña. Son sectores que por la presencia en esos momentos de grupos al margen de la ley ameritaban una presencia adicional de la Defensoría. ¿Cómo se desarrolla esa dinámica? ¿Cómo se acerca el ciudadano de a pie a la Defensoría? Pues Néstor, mire, la Defensoría lamentablemente la gente la relaciona directamente con las víctimas del conflicto y es un papel fundamental que ha venido desarrollando la Defensoría. Lamentablemente ahí no nace ni se agota la actividad de la Defensoría y por eso hemos planteado un proyecto de reestructuración al Gobierno Nacional, porque es que el papel que debería jugar la Defensoría con los ciudadanos en nuestro país es de ese acompañamiento permanente en el día a día del ciudadano, en aquel que no le suministran un cupo en un colegio, en una escuela pública, aquel que no le dan una cita médica, en fin, toda esa cotidianidad de un ciudadano, aquel que hace un reclamo a una empresa prestadora del servicio de celular y no lo atiende, lo atienden mal, ahí debería estar la Defensoría del Pueblo generando esa representación, ese acompañamiento. Lamentablemente la institución es una institución muy pequeña en ese tema y es lo que hemos convocado al gobierno para que reestructuremos y fortalezcamos una actividad tan importante como es la Defensoría del Pueblo. ¿Hay en el Congreso de la República un proyecto en marcha en ese sentido? Sí, ya el Gobierno Nacional, el Ministro del Interior, el doctor Fernando Carrillo, se presentó un proyecto que ya tuvo discusión y debate en Comisión Primera de Cámara y en Plenaria de Cámara. Vamos en este momento a la Comisión Primera del Senado de la República. Hay otro proyecto que está en vísperas de presentar la Defensoría ante el Congreso de la República. Es un proyecto que defiende a los ciudadanos que tienen algún problema con la justicia pero que no han sido condenados. Sí, nosotros hemos hecho un seguimiento al desconocimiento de los derechos de los ciudadanos y para eso nosotros hemos observado el grueso de las tutelas. Eso para nosotros es un referente. Nosotros mensualmente miramos qué número de tutelas han interpuesto los colombianos y ahí se observa hacia dónde van los colombianos en cuanto al Estado por desconocimiento de los derechos humanos. Le doy un ejemplo, el año pasado se presentaron 424.000 tutelas en nuestro país. Si uno empieza a desglosarlas encontrará que 116.000 tutelas de colombianos fueron por temas de salud, porque no tenían acceso
a una cita, no se les suministraron médicos, no tenían cita a un especialista o muchísimo más grave, no se les daba el tratamiento a través de una intervención quirúrgica que ya les había sido ordenada, en fin. Y luego vienen otros derechos que uno observa, como el tema de las pensiones. De las 424.000 tutelas, 74.000 fueron por pensiones de ciudadanos colombianos que le han hecho un derecho de petición a las entidades encargadas y no han obtenido una respuesta. Y dentro de ese desglose encontramos que hay muchos colombianos que han sido directamente perjudicados porque al bajar el certificado judicial del DAS les aparece alguna anotación y con eso se les daña un ingreso a un puesto que están pendiente, a la ubicación laboral o un crédito, en fin, muchas circunstancias que tienen como consecuencia de aparecer con una anotación en unos antecedentes que no lo son, porque nunca tuvieron el efecto de una sentencia, porque solucionaron su problema y aclararon su situación ante la justicia, pero aún así les aparece esa anotación. La Defensoría, tomando nota de todas esas preocupaciones, tiene listo un proyecto de ley para que el Congreso de la República aclare esa situación y cuál debería ser el procedimiento del funcionamiento expedito para que los ciudadanos no terminen perjudicados con esas anotaciones. Por lo que nos asegura en este reportaje, doctor Jorge Armando Talora, es mucho más amplio el espectro de la Defensoría del Pueblo a partir de su gestión. Aspira a que el ciudadano de a pie tenga muchísimo más contacto con la Defensoría y ésta pueda ser más eficaz en la defensa de los derechos de esos ciudadanos. ¿No se necesita, además, un mayor volumen de personal para atender esas exigencias? Sí, ese es uno de los planteamientos en la reestructuración y la finalidad, sobre todo, Néstor, en las regiones. En las regiones la institución es una institución muy querida por los ciudadanos, por el campesino, por la gente más apartada donde el Estado no tiene presencia, lo único que tiene es un defensor comunitario, que es el que lo orienta, que es el que lo acompaña, que es el que permanentemente hace las denuncias en nombre de esas colectividades, interpone las acciones de tutela, en fin, son poblaciones muy vulneradas, como hay otra población muy vulnerada que permanentemente he venido liderando, como es la gente que en este momento se encuentra privada de la libertad en unas situaciones demasiado lamentables, es una sistemática violación de los derechos humanos de parte del Estado y esas son las denuncias que permanentemente he venido haciendo como defensor. Bueno, un diálogo sobre la crisis carcelaria, sobre la situación general que vive el país en materia de derechos humanos, con Jorge Armando Talora, defensor del pueblo, aquí en Congreso y Sociedad. Vamos a algunos mensajes institucionales y ya regresamos. Dicen que Pacho se enguacó. Dicen que se encontró una guaca en el patio de su casa. Como Pacho se enguacó, yo también estaba escarbando, pero es un espato del mundo. Eso tiene que ser una guaca, si no, ¿cómo pintó la casa y compró carro? Con guaca o sin guaca, a Pacho se le cambió la vida sin salir de la casa. Dicen mucho de Pacho. Lo cierto es que él vive digital y con internet desarrolló una aplicación desde su casa, porque este gobierno apoya a 20.000 emprendedores en negocios de internet. Cuando se vive digital, se vive mejor. Somos la institución social y humanitaria más grande, ejemplo y orgullo de Colombia. Siempre presente cuando la adversidad se hace presente. Somos colombianos, uniformados de naranja. Somos líderes, somos voluntarios, somos la Defensa Civil Colombiana. Listos, en paz o emergencia. Mi aporte es creer. 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 Yo creo en la paz. Mi aporte es creer. Mi aporte es creer. Mi aporte es creer. Mi aporte es creer. Yo creo en la paz. ¿Y tú? El Senado también es interactivo. Para que sepan todo lo que aquí ocurre, visiten nuestra página web www.senado.gov.co. Y si quieren interactuar con nosotros, pueden seguirnos en Twitter @senado.gov.co y @noticiero senado. En Facebook estamos en www.facebook.com/senado.gov.co. Somos un congreso de puertas abiertas. De nuevo en Congreso y Sociedad con el doctor Jorge Armando Talora, defensor del pueblo. Amplíenos un poco más esas denuncias respecto al hacinamiento carcelario y qué logros se han alcanzado con el gobierno. El hacinamiento es un tema que
ha sido ya muy recurrente en toda la historia de nuestro país el tema carcelario. Sin embargo, ha llegado a unos niveles y a unos índices de tal naturaleza que nunca se habían vivido históricamente. Miren, nosotros tenemos una capacidad carcelaria de aproximadamente 75.000 cupos. Hoy en día ya tenemos más de 118.000 personas privadas de la libertad. Es decir, que tenemos un hacinamiento que supera el 54%. Esos son temas, pero muy, muy graves. Hay cárceles que tienen hacinamientos del 400%. Me refiero, por ejemplo, a la cárcel de La Guajira, en Riohacha. La cárcel está hecha para 100 personas y en este momento hay más de 500 personas privadas de la libertad. Usted se podrá imaginar qué ocurre con un hacinamiento de esa naturaleza. Los graves problemas de salud, de logística para atender visitas cuando los fines de semana tienen, de la misma guardia para prestar ese servicio que están hechos para cuidar una cárcel de 100 y están 500. En fin, los problemas que se generan con ocasión del hacinamiento son de toda universalidad. Esto ha llevado a que los jueces de la República hayan tomado cartas en el asunto, y es un problema histórico porque es la primera vez en nuestro país que 14 cárceles nacionales se encuentran cerradas mediante tutela. Esa es una grave crisis. Se está presentando, por ejemplo, como en Medellín. Las cárceles de Medellín están cerradas, la cárcel de Bellavista y la cárcel de Pedregal, pero el gobierno nacional, teniendo en cuenta muchas denuncias que se hicieron, entre ellas de la Defensoría, por los temas de boleteo o extorsión, por la actividad de estas bandas criminales que nosotros les llamamos grupos armados ilegales, en algunas comunas fortaleció el pie de fuerza de la Policía Nacional y llevó 1.400 nuevos uniformados. Pues por ese lado el tema es muy gratificante porque se está combatiendo la delincuencia, pero por el otro lado nos deja otro problema de violación de derechos humanos grave, porque ¿qué está pasando? Que cuando estos nuevos uniformados empiecen a realizar su actividad, pues van a haber muchos capturados, y estos capturados, ¿dónde los vamos a internar si las cárceles de Medellín se encuentran cerradas por tutela? Pues el espectáculo que se está viviendo hoy en día es un tema muy vergonzoso, porque las personas que han sido privadas de la libertad se encuentran en sitios de paso como es el Palacio de Justicia, que no está construido para eso, sino para audiencias y para atender público. Por todos los pasillos, en todo lado usted encontrará una persona esposada a las ventanas, a todos lados. Es un tema muy, muy deplorable. Y eso ha llevado a que, como defensor del pueblo, le plantee al señor presidente de la República la declaración de un estado de emergencia social, que el gobierno nacional pueda tener unas herramientas extraordinarias como legislador, como ejecutivo, para enfrentar este grave problema. Doctor Otálora, usted tiene una carrera vertiginosa. ¿Es el estudio, la consagración al derecho, un escenario propicio para la realización de personas que, como usted, no vienen de apellidos, de abolengo y de tradición en Colombia? Yo creo que eso es la muestra de que en nuestro país las cosas, cuando uno lo hace con dedicación y con muchísimo sacrificio, se puede salir adelante, y no necesariamente en la carrera del derecho, en cualquier actividad profesional, en la medida en que la gente lo tenga absolutamente clara. Yo le cuento una anécdota. Yo estuve invitado a Washington cuando estuve de vicefiscal general de la Nación, que nos invitaron a 10 colombianos jóvenes de diferentes áreas, y ahí me llevaron por justicia, llevaron también al ministro de Defensa, Camilo Ospina, en ese entonces, llevaron a un artista, Beto Galvez, como cantante, en fin, fuimos 10, y a celebrar con los colombianos de toda esa región de Washington, Nueva York y todo, y era la fiesta que se hace de independencia. Entonces la actividad de nosotros era darles una charla de 10 minutos, a felicitarlos, incentivarlos a todos los colombianos allá. Y obviamente siempre se utiliza el discurso muy manido de felicitarlos porque ustedes son los mejores embajadores, que hacen la buena imagen de Colombia y todo. Pero cuando me tocó mi intervención, yo les dije que yo los iba a desanimar, porque a mí me habían invitado porque tenía una hoja de vida destacada, y yo les dije, mire, yo quiero decirles que yo soy producto contrario a lo de ustedes, que ustedes aquí están buscando el sueño americano, yo soy producto del sueño colombiano, porque mi país me ha dado la oportunidad de estudiar en una escuela pública, en un colegio público, y con todas las dificultades, porque yo vengo de una familia de 10 hermanos huérfanos de papá, pero todos tuvimos la oportunidad de dedicarnos a trabajar y a salir adelante, y el país nos dio la oportunidad de salir adelante y nos suministró una escuela pública, un colegio, todos esos temas. Luego eso es evidencia de que si uno la tiene
clara para dónde va. Obviamente estudié mi carrera universitaria de noche en la Católica y después hice mi especialización y mi maestría en el externado. Permanentemente tuve todos los cargos que usted se pueda imaginar, de mesero, de todos esos temas, de ayudante, de todo, pero la idea era tener claro poder salir adelante y ya después inicié esa carrera como mensajero de un juzgado penal municipal y ahí me inició mi carrera judicial, que me ha tenido cosas muy gratificantes, me ha llevado a cargos muy interesantes, como por ejemplo yo estuve a los 26 años de procurador del bloque de búsqueda de Medellín de Pablo Escobar, garantizando ya los derechos humanos, interviniendo en todos los operativos. Luego, la vida lo va poniendo a uno en unos escenarios donde uno no se imaginaba, pero si uno se prepara y tiene claro que quiere salir adelante, en este o en cualquier país se puede salir adelante. ¿Ha tenido el riesgo de perder la vida en el ejercicio de su actividad? Sí, en operativos. Yo he estado como de contrainteligencia de la Fiscalía, después estuve vicefiscal. Eso le genera a uno las amenazas propias de su actividad, pero pues nosotros escogimos esta profesión, como los periodistas, como todo el mundo que también tienen graves problemas, pero lo importante es tener claro que esa es nuestra actividad. ¿Qué experiencia gratificante o desagradable también le dejó la vicefiscalía? A mí es una institución que yo quiero mucho porque yo nací en los estrados judiciales, entonces eso trae cosas muy positivas como también negativas. Positivas porque poder uno combatir algunos casos de corrupción, salir adelante, esclarecer muchos hechos que el país en ese momento requerían una respuesta y poder uno judicialmente decir qué pasó, si fueron o no fueron culpables. Y negativas porque hay mucha gente que uno quisiera ayudar y no puede ayudar, entonces no está la capacidad. Y obvio porque es una institución muy grande y cada día crece más y es muy difícil de administrarla y manejarla, pero con buen empeño y con un buen equipo de trabajo eso se sale adelante. Usted acaba de mencionar la palabra corrupción. ¿Es la corrupción el cáncer más visible que tiene nuestra democracia? Sí, ese es un grave problema en nuestro país, el tema de la corrupción administrativa a todos los niveles. Ese es un tema que desentusiasma mucho al ciudadano, le duele mucho al ciudadano permanentemente ver ese problema de corrupción. Y yo creo que hay que retomar los valores y arrancar desde cero en la educación, esa educación que daban los viejos de exigencia, de respeto por los demás, de respeto por la cosa pública, de respeto por la propiedad ajena, en fin, volver a fortalecer todos esos temas porque lamentablemente en muchas regiones del país se ha permeado esa sociedad y la gente hoy quiere tener todo el dinero de la manera más fácil posible y sin el mayor esfuerzo posible y ese ha sido un grave inconveniente en nuestro país. Usted viene del pueblo raso. ¿Se siente realizado como defensor del pueblo? Pues fíjese que es una actividad muy dura, pero es una actividad muy bonita. Muy triste porque de pronto el Estado no le ha dado a esta institución la fortaleza, los recursos, el apoyo que debería haberle dado como lo ha hecho con otros organismos. Pero es muy gratificante uno poder reunirse porque es que la Defensoría nunca escucha una buena noticia. Allá todos los ciudadanos que acuden allá es porque tienen un problema pequeño, mediano o muy grande de derechos humanos, de desconocimiento, de trabajo, de salud, de educación, en fin, es un universo de situaciones de desplazamiento en las regiones, de problemas de convivencia, toda la naturaleza, y miran a la Defensoría como la persona que se puede sentar, ayudarles a colaborar, ayudarles a que el Estado les pare la atención posible, en fin, y muchas veces sentarse uno como punto neutral a mirar muchos escenarios que se están presentando del país. Con el defensor del pueblo Jorge Armando Otálora en un muy importante diálogo sobre la realidad social del país y cuál es la acción, la misión que cumple la Defensoría del Pueblo en beneficio y en defensa de los ciudadanos y de los derechos humanos. Vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos al final de Congreso y Sociedad. Mi aporte es creer. 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 Yo creo en la paz. Mi aporte es creer. Mi aporte es creer. Mi aporte es creer. Mi aporte es creer. Yo creo en la paz. ¿Y tú?
Este gobierno decretó que todas las trabajadoras de servicios domésticos sean afiliadas a una caja de compensación para que disfruten de mejores espacios de entretenimiento, tengan acceso a subsidio familiar y de vivienda y mejoren su calidad de vida. Esto es construir un país justo. Estamos transformando a Colombia. Si no cambiaste tu lugar de residencia y vas a votar en las elecciones de 2014, no debes inscribir tu cédula. Sigues habilitado para votar donde lo hiciste en las últimas elecciones. Pero si cambiaste de domicilio o lugar de residencia como yo, debes inscribir la cédula en la registraduría más cercana a tu domicilio o en el Consulado de Colombia del lugar donde vives. Debes presentarte personalmente y llevar tu cédula. Te escribirán con la lectura de tu huella dactilar. Deja tu huella e inscribe tu cédula. Ya estamos entregando casas y además tenemos proyectos en 240 municipios de Colombia. Medellín, Valledupar, Armenia, Buenaventura, Cali, Pradera, Soacha, Soledad, Galapa, Montería, Neiva. Eso es construir un país justo. Estamos transformando Colombia. Haciendo casas cambiamos vidas. Ministerio de Vivienda, Gobierno de Colombia. Prosperidad para todos. Estamos devolviendo la esperanza. Nos dieron la casa, amor. ¿Qué? Estamos entregando casas. De verdad, muchas gracias. Nos la ganamos. Tenemos casa. Una de las cosas mejores que le puede pasar a uno en la vida. ¡Ay, Dios! Y la familia calor. Eso es un sueño que nosotros teníamos desde antes, tener nuestra propia casa. Ahora el agua no viene del techo, sino de la llave. Eso es construir un país justo. Estamos transformando a Colombia. Una casa no es riqueza, pero sí ahorra mucha pobreza. Haciendo casas cambiamos vidas. Ministerio de Vivienda, Gobierno de Colombia. Prosperidad para todos. Doctor Jorge Armando Otálora, defensor del pueblo, ¿cuál es su percepción sobre la situación actual del conflicto armado en Colombia? ¿Ha disminuido con las conversaciones de paz en La Habana la presión sobre la población civil? Sí, indudablemente que las grandes intervenciones que hacían estos grupos armados se han disminuido un poco. Ahí se presentan algunas escaramuzas y algún enfrentamiento permanente con la fuerza pública. Yo soy de los primeros que salgo a demandar que ese proceso que se está adelantando en beneficio de todos los colombianos salga adelante y por eso, como creyente en las oraciones, siempre pido que los iluminen para que podamos tener una respuesta lo más pronto posible de cara al país para que sepamos si se llegó o no se llegó a un acuerdo. ¿Cuál es su actitud, su percepción personal de las conversaciones? ¿Cree que se van por buen camino? ¿Cree que el país puede ser optimista? ¿Usted particularmente lo es? Sí, yo soy moderadamente optimista frente a este proceso y soy de los que cree, contrario a muchos que piensan diferente, que esa discreción en la mesa de negociación me parece muy importante. Porque el país ya vivió varias experiencias donde nosotros empezamos a entusiasmarnos y la opinión pública empieza a sufrir ese desgaste porque hoy en día está muy optimista y al día siguiente con alguna otra intervención amanecemos muy tristes y pesimistas. De suerte que esa discrecionalidad con la que se ha llevado a cabo esa negociación, en lo que a mí corresponde, me parece muy importante porque dejémoslos que trabajen y que saquen las cosas adelante. Lo fundamental es que el día de mañana el acuerdo al que lleguen sea sometido a todos los colombianos y nosotros podamos decir si refrendamos o no ese acuerdo. Creo que es el derecho de las cosas. Doctor Otálora, en este momento usted como defensor del pueblo y la sociedad en general pues son simplemente espectadores de este proceso. ¿Cuál sería la responsabilidad que le cabría a la Defensoría del Pueblo como usted la concibe en el posconflicto? En el posconflicto es pues primero lo que hacemos en muchas tareas que nos pone gentilmente la Corte Constitucional y es hacer el seguimiento de los acuerdos, que todo lo que se quedó plasmado en una mesa de negociación se lleve a cabalidad con tanto en los procesos de desmovilización como la representación de las víctimas, que las víctimas de nuestro país se les
se les llegue con lo que nos comprometimos en un proceso y en una ley tan importante como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que todo se edifica con verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Hay un tema sensible, el más sensible quizá para la opinión pública colombiana, y es el tema de la salud. No hay una asistencia de las empresas que prestan la salud a los colombianos eficiente. ¿Qué hace la Defensoría en ese sentido? Nosotros a nivel nacional hacemos un seguimiento permanente, hemos hecho jornadas, incluso visitas nocturnas, las he liderado en lo personal en algunos centros médicos, he ido a las urgencias a la 1 o 2 de la mañana a mirar cómo están prestando los servicios, y lo que nosotros nos digamos al respecto nos quedamos cortos. El tema de la salud es un tema que ya está sobrediagnosticado, ya todos tenemos clarísimo que la salud en nuestro país no funciona y no ha funcionado ni está funcionando. Entonces, la permanente denuncia que nosotros hacemos es la de la reestructuración en su totalidad, una reingeniería del sistema de salud en nuestro país. Por fortuna ya hay 3 o 4 proyectos importantes que está tramitando el Congreso y esperamos, por el beneficio de los ciudadanos, que salgan adelante estos proyectos. ¿Y qué hacemos ya en los temas puntuales? Pues nosotros, hace poco el país vivió una escena muy triste de una menor de 9 meses que perdió la vida. Nosotros hicimos todo ese acompañamiento, esos son los temas que nosotros hacemos en las regiones, y ese fue aquí en Bogotá. Ella, en el mes de febrero, la madre de la niña acudió a la Defensoría porque no le daban cita, porque no recibía atención. La Defensoría hizo ese acompañamiento, no encontramos eco y como consecuencia de eso interpusimos una acción de tutela que fue fallada favorablemente y donde se dispuso que tendría que darle una cita de médicos especialistas de manera inmediata. Lamentablemente no se estaba dando cumplimiento a la tutela y en el momento que nosotros íbamos a plantear un desacato, se produjo el deceso de la menor, que fue muy repudiado por todos. Ante esa situación, como defensor del pueblo, denuncié por homicidio culposo a esa EPS y estamos a la espera de la Fiscalía que haga la investigación correspondiente. Una pregunta final y una inquietud muy personal. Su carrera ha sido vertiginosa, ha sido vicefiscal general de la Nación, magistrado del Consejo Superior de la Judicatura. Veo que a su edad pues todavía tiene un futuro muy grande. ¿Es acaso la de ocupar un escaño en la Corte Suprema de Justicia su máxima aspiración? No, yo ya el tema, y eso sí lo tengo claro, yo ya el tema judicial ya es un tema que lo doy por superado, son experiencias muy bonitas, pero mi actividad, mi sueño es poderme dedicar a mi oficina particular a ejercer, que yo ejercí la profesión también por 8 años, y es una actividad también muy interesante para uno como persona. ¿Y no es la academia otra de sus pasiones? Sí, la academia lamentablemente en estos cargos no, pero yo estuve en el externado, una vez terminé mi maestría, ya estuve vinculado como docente en Derecho Procesal Penal más de 10 años y después estuve como decano en la Universidad Manuela Beltrán. Claro que ese es un escenario en el cual uno quisiera nunca apartarse de ahí. Bueno, muchísimas gracias por su presencia aquí en Congreso y Sociedad, al doctor Jorge Armando Otálora, defensor del pueblo. La mejor de las suertes en la importante gestión que usted adelanta y que todos los días reinventa y acrecienta en función del bienestar de los ciudadanos. Muchísimas gracias. Mil gracias por la invitación. Buenas noches. A ustedes, amables televidentes, los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Nos vemos en una próxima oportunidad.